Uno de los hechos más importantes e influyentes de la historia de la humanidad en los últimos siglos ha sido el desarrollo técnico. Uno de los aspectos de ese proceso ha sido el progreso de los medios de comunicación. La primera etapa de la comunicación fue probablemente la era de los signos y las señales, que se desarrolló en los inicios de la prehistoria, anterior al lenguaje. Los antropólogos opinan que el hombre prehistórico entró en la era del habla y del lenguaje, alrededor de 40.000 años atrás. Para el hombre de Cro-Magnon, el lenguaje ya era de uso común. Hace 5.000 años se produjo la transformación hacia la era de la escritura, la que se constituyó en una herramienta del progreso humano. Llegar a la escritura significó pasar antes por las representaciones pictóricas que reflejaban ideas, hasta la utilización de letras que significarán sonidos específicos. Otro gran logro humano a favor de la comunicación se produjo en el siglo XV, con la aparición de la imprenta de tipos móviles que se reemplazó a los manuscritos. La idea fue concebida por el orfebre Johann Gutenberg, quien después de muchas pruebas describió un sistema único para hacer los caracteres de la imprenta. El nacimiento del libro amplió las posibilidades de la comunicación y de la difusión de la lectura y escritura. Ya en el siglo XVI, las imprentas producían miles de libros en diversos idiomas. En el siglo XVII, la publicación de periódicos era común en varios países de Europa Occidental y se generalizó extendiéndose en las colonias americanas. Pero a partir de los inicios del siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los hombres. En el siglo XIX aparecen los primeros medios de comunicación instantánea como el telégrafo por cable, inventado por Samuel Morse en 1844, el telégrafo sin cable, Guillermo Marcán, en 1895, el teléfono inventado por Graham Bell en 1876. Ahora bien, ¿qué es la telegrafía? La telegrafía es el conjunto de sistemas de comunicación a distancia de mensajes gráficos y escritos, según un código de transmisión predefinido. En 1840, Samuel Morse patentó su telégrafo eléctrico. En 1886, el primer cable de telégrafo transatlántico con éxito conectó Europa y América. El telégrafo creó un cambio muy profundo en las comunicaciones. Antes del telégrafo, en el reparto de noticias se empleaban runners o caballos o palomas mensajeras. Con el telégrafo esta atadura se dejó de lado, es decir, que revolucionó las comunicaciones a distancia. El código Morse. La gestación de este sistema de comunicación se debe a la figura de Samuel Morse, quien después de dedicar parte de su vida a la pintura, dirige sus esfuerzos a las investigaciones de los fenómenos electromagnéticos y al establecimiento del código al que se daría su nombre. En 1851, una comisión de los aspectos europeos introdujo una serie de innovaciones destinadas a simplificar algunas de las asignaturas del código, con el que surgió el llamado Código Morse Internacional o Continental. El primer mensaje que se envió fue cuando Morse se encontraba en la Corte Suprema de Estados Unidos, hacia su asistente Alfred Bell, que se encontraba en Baltimore. El sistema de Morse producía una copia de papel con puntos y rayas, las cuales eran traducidas por un operador. Qué difícil es imaginarnos hoy el mundo sin teléfono. Para la mayoría de nosotros es algo tan natural como la luz eléctrica o el automóvil. Pero no siempre existió el teléfono. En realidad, la interesante historia de este aparato, que cambió el modo de comunicarse de la gente, comenzó hace ya cerca de 120 años. Como la mayoría de los inventos, este también fue un proceso de desarrollo de pasos anteriores. Es decir, gracias a los descubrimientos e inventos en el campo de la física, la electricidad y el magnetismo, fue posible el llegar a transmitir sonidos a distancias.
El problema principal residía en que no existían aún micrófonos y parlantes o auriculares que permitiesen a cualquiera el armar fácilmente un teléfono. Fue necesario que Alexander Graham Bell, un especialista en foniatría, que impulsado por el deseo de investigar aparatos que pudiesen ayudar a los sordos, después de investigar y desarrollar varias patentes telegráficas, se pusiese de lleno manos a la obra, y así, después de varios intentos fallidos, pudiese en 1876 patentar su sistema telefónico, o como se lo llamó en aquellos años, telégrafo de sonidos, que permitía transmitir y recibir voz humana a distancia. En unos 2 años después del comienzo del teléfono, la compañía de accesorios eléctricos de Charles Williams produjo un modelo que tenía ya varias ventajas. Tenía un auricular para escuchar y un micrófono para hablar, permitía full duplex, y tenía campanilla de llamada activada por un generador a magneto, acoplado a una manivela en el frente del aparato. Al girar la manivela, en un extremo de la línea sonaba la campanilla del aparato, que estaba en el otro extremo. Tenía también un soporte del auricular que servía como interruptor de la conexión. Las líneas eran generalmente aéreas, sobre postes al estilo del telégrafo. Esto provocó violentas protestas por los defensores del medio ambiente, pero paulatinamente las líneas aéreas fueron sustituidas por cables subterráneos, que si bien eran caros, permitían tener miles de líneas a los abonados sin afear el horizonte. Este medio continuó a través del tiempo transformándose hacia lo que es hoy en día la telefonía móvil, que ha disminuido en tamaño y engrandecido su necesidad. El invento de la radio se relaciona con la telegrafía sin hilos, partiendo de las experiencias de Henry Hertz sobre emisión de ondas a partir de chispazos eléctricos, llamadas ondas hertzianas. El italiano Guillermo Marconi logró emitir una señal a través del Canal de la Mancha en 1897. Comienza de esta manera un medio de comunicación masivo que en su momento revolucionó al mundo. El concepto de televisión, visión a distancia, se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención del disco de Nipkow, de Paul Nipkow, cuando se inicia un avance relevante para crear un medio. El cambio que traería la televisión, tal y como hoy la conocemos, fue la invención del iconoscopio de Vladimir Dvorsky. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición de imagen e iluminación propia. En 1910, el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX, y en 1925 el inventor escocés John Lloyd Baird efectúa la primera experiencia real utilizando 2 discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados 2 metros. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de los telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los siguientes elementos en cada extremo de la cadena: el tubo de rayos catódicos y el iconoscopio. La computadora es un invento reciente que no ha cumplido ni los 100 años
de existencia desde su primera generación. Sin embargo, es un invento que ha venido a revolucionar la forma en la que trabajamos, nos entretenemos y se ha convertido en un aparato esencial en nuestra vida diaria. La computadora de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograban con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura-escritura. Colocaban marcas magnéticas. Esa computadora de bulbo era mucho más grande y generaba más calor que los modelos contemporáneos. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menos necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleo más magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo del circuito integrado, pastillas de silicio en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos. En una integración en miniatura, las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor, eran energéticamente más eficientes. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de la memoria con núcleos magnéticos por la del chip de silicio y la colocación de muchos más componentes de un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesadores del chip hizo posible la creación de las computadoras personales. Hoy en día la tecnología LSI integración a gran escala y VLSI integración a muy gran escala permite que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip usando VLSI. Un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupan un cuarto